vivirla en esta época que estamos viviendo, en nuestras circunstancias diarias de nuestra vida. Ayúdanos a vivir y ser guiados por tu espíritu, a través de tu palabra. Abre nuestros sentidos espirituales, nuestro corazón, nuestros oídos, para que tu palabra caiga como semilla en tierra fértil y así crezca y dé fruto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta lección entramos en Gálatas 2, del 11 al 14. Aunque voy a empezar con el versículo 12 por la situación que se vive en esta parte de la Escritura, quise esta vez cerrar con el versículo 11 al último. Yo creo que lo entenderemos al final, ¿verdad? Lo más importante de esto es lo que habla estos versículos, habla principalmente, pues, ¿verdad?, de la exhortación que hace San Pablo a Pedro y cómo, ¿verdad?, habla con esta autoridad y sobre todo con amor. Por eso yo creo que este título de esta clase se puede hablar hablando la verdad con amor. Muy bien, yo tengo un ejemplo para esta cosa, ¿verdad? Para este tema. Yo me acuerdo, ¿verdad?, que me explicaban en aquel tiempo, ¿verdad?, que había dos hombres en un pequeño pueblo, ¿verdad? Se involucraron en una gran discusión, ¿verdad?, por una situación que no podían resolver entre ellos. Entonces decidieron ir a ver a un sabio. El primer hombre fue a ver al sabio y le platicó su versión de lo ocurrido, y al terminar el sabio le dijo: tiene toda la razón. Luego fue el segundo hombre y le platicó su versión de lo que había sucedido, y el sabio, al escuchar con atención, al final le dijo: tiene toda la razón. Al terminar, la esposa del sabio pues le puso, ¿verdad?, una bronca al mismo sabio, porque le dijo, ¿verdad?, aquellos hombres te platicaron dos versiones totalmente distintas y tú les dijiste a los dos que tenían la razón. Eso es imposible. No pueden los dos estar absolutamente correctos. El sabio miró a su esposa, a la patrona, ¿verdad?, y le dijo: tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas les gusta evitar, ¿verdad?, los conflictos. Y yo soy una de ellas, la verdad, le saco, ¿verdad?, a los conflictos. Pero entendí que los conflictos son parte integrante de la vida. Hay los que creen que los conflictos, aún los de la iglesia, ¿verdad?, son una señal de vida. Una evidencia que las personas no son indiferentes, ¿verdad?, a las cuestiones espirituales y tradiciones. Entonces, siempre la receta para un conflicto aún mayor, mi experiencia es que si no lo resuelves, viene siempre con el sufrimiento a muy largo plazo. ¿Por qué te quedas con eso? Una pregunta importante para todos esta noche, para mí también, es: ¿cómo nos arreglamos cuando hay conflictos con otros miembros, ¿verdad?, de nuestra familia, con otros miembros del trabajo, con otros miembros de la iglesia en el grupo donde asistimos? Muchos fingen no existir y lo encaran con falsedad, saludando a la otra persona como si nada existiera, pero en su ausencia les critica. ¿Cuántas veces hemos estado en decir: oye,
para mí está mal este vato, pero yo no quiero problemas, entonces le dije que todo estaba bien. Y el otro dije, no, yo también, ¿verdad? Entonces estamos criticando un conflicto que no estamos de acuerdo, no queremos enfrentar y pues llevar la fiesta en paz, así lo dejamos. Pero muchas veces eso, la consecuencia de eso, causa verdaderamente un sufrimiento a largo plazo. Y eso tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Acuérdense cuando empezamos esta clase de Gálatas, cuando empezamos a estudiar los primeros versículos, había, ¿verdad?, un conflicto muy fuerte entre la ley y la gracia. Y entonces Pablo lo que hace muy pronto, ¿verdad?, es tratar de aclarar esto, resolverlo lo más pronto posible para que quedara definido. No importa lo que se tenía que enfrentar Pablo, él lo quería resolver. Y entonces, ahí está el problema. Ahora, yo quisiera ver el origen del conflicto. ¿Qué pasa cuando existe un conflicto? Yo quisiera, en este tema del origen del conflicto, agarrar como tres incisos, ¿verdad? El primero es el temor. Según ¿verdad? En Gálatas 2:12, dice, ¿verdad? Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios, ¿verdad?, de la ley y la circuncisión. Y esto, ¿verdad? Pedro, pues no estaba dando mucho testimonio, que digamos. O sea, aquí lo que yo veo, ¿verdad? Lo que tenemos que saber así es que es increíble acerca de lo que sucedió entre Pedro y Pablo. Pedro ya había escuchado a Pablo acerca de la predicación y la voluntad de Dios para los gentiles, para que abriera las puertas definitivamente a los gentiles, ¿verdad? Pero Pedro como que se queda atrás un poco, tiene temor de hacerlo. Pedro era el culpable de esto. Pedro fue el primer elegido por el Señor para ser apóstol, el primero a predicar a los gentiles. Pedro fue el que tuvo la revelación de Dios en un sueño, dejando bien claro que el Señor había decidido conceder su gracia también a los gentiles, limpiándolos claramente con la sangre de Cristo. Pedro fue quien estuvo ante el Consejo de Jerusalén y definió el bautismo de los gentiles. Entonces, ¿cómo era posible que Pedro tenía temor de causar conflictos acerca de un tema que debería haber quedado resuelto en su mente hacía mucho tiempo atrás? Ese es algo, ¿verdad?, que llama la atención. Hay un principio aquí que todos nosotros debemos aprender y adoptar. Normalmente, el enemigo de Dios y el enemigo de nosotros ataca parte de nuestra vida que consideramos, cuando nos consideramos más bien más fuertes. No hacemos, ¿verdad? No nos hacemos complacientes a la palabra de Dios y decimos, ahorita estoy muy fuerte. Pero la palabra de Dios en Corintios 10:12 dice, por lo tanto, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y esto es importante. Pablo dice que el miedo fue la causa de la caída de Pedro. Pero, ¿miedo de qué? ¿De que pensaran menos de él? ¿De perder su influencia? No se sabe. Es claro que no era temor al Señor, sino miedo a los hombres, ¿verdad? Cuando Pedro se juntaba con los gentiles y venía que sentían los judíos, inmediatamente se separaba, entonces tenía miedo de ser criticado.
Ese conflicto existe aún en nuestra época, hermanos. Ese miedo de que qué pensarán los demás de mí. ¿Qué pensarán cuando hago esto, cuando me decido por Cristo? ¿Qué pensarán, verdad, por esta decisión que tomé? Entonces es con frecuencia la causa principal de los conflictos. Tomamos una decisión, a los otros no les gusta, aunque pensamos que es la verdad, y entonces empiezan los conflictos, motivando la conducta y palabras hirientes que causan las controversias. ¿Y cómo se portan cuando hay conflictos? Empezamos con estas discusiones y estas cosas, y entonces nos ponemos a pensar cómo me porté cuando hubo este conflicto, o cómo me voy a comportar cuando hay este conflicto en que me metí, ¿verdad? Ese es el principal temor que tenemos. Mejor nos evitamos tener un conflicto, nos evitamos tener una discusión, no importa que tengamos la verdad o no, le tenemos miedo, tenemos temor, y entonces nos apartamos y decimos, yo no quiero problemas, mejor lo dejo así. Y entonces ese es el primer problema de entrar en un conflicto. El siguiente, el inciso B, yo lo pondría como la hipocresía. Dice el versículo 13, entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. ¿Qué palabras tan fuertes? Están hablando de Pedro, que estaba complaciendo prácticamente a los hombres en ese momento para que no hablaran mal de él. Y yo me acordé de esto cuando en el seminario allá en Guadalajara nos daban algunos ejemplos, ¿verdad? De qué sentíamos nosotros si servir a los hombres o a Dios o a quién queríamos agradar, con un ejemplo verídico del siglo XVII, ¿verdad? De Francis Fenelón. Era un predicador de la corte del rey Luis XIV en el siglo XVII. Pues un domingo, cuando el rey y sus súbditos, ¿verdad?, llegaron a la capilla para celebrar la misa y el culto, no había nadie presente, nada más estaba Fenelón. Y el rey dijo, oye, ¿qué pasa aquí, verdad? ¿Qué significa esto? ¿Por qué no hay nadie ahorita en la iglesia, verdad? Y Fenelón contestó, es que yo publiqué en el boletín que usted no estaría en la iglesia este día, para que su majestad pueda ver quién sirve a Dios en verdad y quién viene solo para complacer al rey. Y entonces muchos de nosotros estamos igual. Queremos complacer al mundo, complacer a las cosas, ¿verdad? A nuestros compañeros, a nuestros jefes, antes de complacer a Dios correctamente. Claro que en el caso de Pedro, no estaba fingiendo servir a Dios para agradar o impresionar a los demás, pero fingía que no se asociaba con los cristianos de origen gentil cuando los cristianos de origen judío los visitaban. O sea, imagínate este impacto en la conducta sobre aquellos creyentes que decían, ayer eran buenos amigos, pero aparentemente hoy, cuando los cristianos de origen judío llegaron, los cristianos verdaderos estaban presentes. Entonces, según Pedro, los gentiles no eran bienvenidos, aunque antes había estado con ellos, y muy bien y muy amigos. Y esto es, pues, lo que se llama hipocresía.
Lo que hace esa hipocresía genuina es el hecho de que Pedro estaba claramente actuando de manera contraria a la creencia que profesaba, que procesaba, ¿verdad? No era que tomara posición teológica con los judaizantes, sino simplemente no quería que los judíos lo menospreciaran, le harían, ¿verdad? Les haría a las personas al mismo tiempo que desacreditaba la causa de Cristo por no ser coherente entre los dos tipos de cristianismo, el judaísmo y el gentil. Hoy, otra causa, es esa otra causa del conflicto y pleito. Yo me acuerdo que muchos me decían, yo no voy a misa porque no lo siento. No voy a misa porque si no lo siento, estoy siendo hipócrita. Como si seguir a Dios fuera un sentimiento. Y yo lo ponía, decía yo, ¿tú eres casado? Sí. Oye, ¿qué pasa cuando tú no sientes un día que no amas a tu esposa? Entonces no le hablas, te separas, te vas de tu casa. ¿Qué haces para no ser hipócrita? Y me decía, eso es diferente. Y dije, sí, es diferente, porque tú hiciste un compromiso con ella de fidelidad, ¿verdad? De entrega, y no importa en qué circunstancias estés, tú vas a estar con ella y ella contigo. No se trata de que tú sientas amarla o no, lo sientas o no, tú estás con ella y eso es el amor, ¿verdad? No es hipocresía. Malo que cayeras en otras causas, ¿verdad? Como irte con otra mujer y eso, pues ya entonces sí, dices que amas a tu esposa, pero te vas con otra, pues eso sí es hipocresía y no quieres agradar perfectamente a tu esposa. Entonces, eso causa problemas. La entrega a Dios nunca es un sentimiento. No podemos decir siento seguir a Dios y lo sigo. Este día no siento seguir a Dios, no quiero ser hipócrita, por lo tanto no lo sigo. Eso es una tontería y es un engaño de Satanás completamente. Este tema termina en esa forma. Ahora, otro conflicto que tenemos, pues es el legalismo, la legalización de los mandamientos y de la cultura cristiana. Cuando dice San Pablo así en Gálatas, cuando vi que no actuaba rectamente, está hablando de Pedro, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, entonces, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? En el versículo 14. ¿Qué hizo Pablo? Enfrentó a Pedro y delante de todo lo exhortó, siendo Pedro el escogido de Dios, ¿verdad? El iniciador de la iglesia y todo lo demás. Simplemente dijo, corrige esto. El problema clave de la controversia en este pasaje, pues es el legalismo. La creencia que ser un cristiano verdadero requiere adoptar una serie de normas externas. Eso es peligroso. Estas normas externas, ¿verdad? Nos atan, como dijo Jesucristo en los evangelios, ¿verdad? Lo dijo muy claro. Ustedes les dan cargas a estas personas que no pueden llevar y los condenan. Por eso llevar mi yugo, que es más, ¿verdad? Ligero, y yo llevaré el suyo. Porque los judíos daban cargas a estas personas. Entonces, bajo estas normas externas,
que todavía de repente tenemos y que nos atan y que nos hacen, ¿verdad? Pensar que estamos condenados porque estas normas todavía no las podemos cumplir. Eso se trata, ¿verdad? De ser libres de estas normas. Entonces, bajo estas circunstancias y este versículo, me gustaría afirmar que Pedro y Pablo lo resolvieron entre ellos y dejó de ser un problema, pero lamentablemente no fue así. Cuando Pablo exhorta a Pedro, le dice, Pedro supuestamente lo entiende, pero en un futuro vemos que Pedro todavía no lo entiende, ¿verdad? Yo me acuerdo aquella vez en la Alameda, estábamos predicando todos y se me acerca uno que asistía a una iglesia rara como Hijos de Dios. Y me dice, Mario, he entendido por fin el Evangelio y tengo muchas ganas de abandonar el mundo y seguir a Cristo verdaderamente. Pero me confunden, decía, las cosas del mundo. ¿Qué es lo que debo abandonar? Decía él. ¿Qué abandono del mundo? Sería la ropa de cierto color, librarme de todo lo que no sea blanco y siempre vestirme de blanco, no dormir más sobre una almohada suave, sino vivir, ¿verdad? Pues incómodamente, vender, yo toco, ¿verdad? La guitarra y el saxofón, vender los instrumentos que yo practico, o ya no comer más el tanto pan que me gusta hacer lonches. No se puede si somos sinceros acerca de Cristo. O sea, Mario, me tengo que bañar siempre con agua fría en vez de caliente, ¿verdad? O no me tengo que cortar la barba. Afeitarme es estar en contra de lo que Dios dice según la religión judía. Sería como querer intentar mejor algo de lo que ya ha creado. Y volvemos a la otra vez, la sencillez del Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer y qué tenemos que abandonar? Tenemos que abandonar nuestra propia vida dejándola en las manos de Cristo y que Él haga las cosas como las tiene que hacer. No tenemos que sacrificarnos ni hacer nada. Muchas veces, ¿verdad? En esta cuaresma decimos, voy a dejar de comer carne, voy a dejar de... No, yo la carne no tengo problema, pero me gusta mucho el fumar. Entonces voy a dejar de fumar 40 días. O voy a hacer esto, lo otro, en estos 40 días para realmente sacrificar. No se trata de un sacrificio. Se trata de que este llamado de la cuaresma simplemente nos llaman al arrepentimiento. Arrepiéntete. Otra vez la sencillez del Evangelio. Arrepiéntete. Vuelve a Cristo, ¿verdad? Y entiende y vive la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. De eso se trata principalmente todo este cuento. 40 días de orar, meditar y pedirle al Espíritu Santo que nos diga en qué estamos pecando, qué ataduras tenemos para poder ser libres de esas ataduras y llegar a morir con Cristo y a resucitar con Cristo en un nuevo bautismo. Esto es lo que realmente quiere Dios. Entonces a mí, cuando leí esto, o sea, entendí a este hombre, a mí estas respuestas de él acerca de abandonar el mundo me parecieron totalmente absurdas. Pero me puse a pensar, esto era lo que escuchaban las escuelas cristianas en el segundo siglo, ¿verdad? Decían, oye, tienes que hacerte la circuncisión, tienes que dejarte la barba, tienes que dejarte unas patillas con argollitas, ¿verdad? Tomar este sombrero, tienes que vestirte así, vivir así. Y eso era lo que se enseñaba. Era totalmente absurdo. Dicen, ¿cómo yo sé que yo quiero saber que la gente sepa que yo sigo a Dios? Entonces me visto de esta forma, me peino en esta forma, vivo en esta forma, dejo de comer esto.
No, hermanos, simplemente ser guiados por el Espíritu de Dios. No os embraguéis con vino, porque eso causa disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y si a un borracho lo identificamos a una cuadra porque viene cayéndose, ¿verdad? Y así ya decimos, ese hombre está borracho. Un hombre lleno del Espíritu Santo en su trabajo, en las circunstancias temporarias, se van a dar cuenta y van a decir, oye, este hombre verdaderamente sigue a Dios. Y ese es nuestro testimonio. Tuve que investigar porque me acordé de unos libros que también nos hacían leer en aquella época, ¿verdad? De una señora Elizabeth Elliot, ¿verdad? En su libro La libertad de la obediencia, porque como yo hice un voto de 5 años por obediencia, castidad y pobreza, aunque la pobreza no tuve que hacer ningún voto porque siempre estuve fregado, ¿verdad? Siempre fue pobre, pero la obediencia, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? El celibato, pues sí costaba, siendo más joven, ¿verdad? Pero en su libro esta señora, ¿verdad? Hace esta pregunta. ¿Será posible que las reglas que hemos adoptado en el siglo XX harán que los cristianos de hoy parecen absurdos a los seguidores fieles de Cristo dentro de un siglo más? Es decir, lo que creemos nosotros ahora, como nos parece absurdo, ¿verdad? La respuesta de los antiguos cristianos que tenían que hacerse la circuncisión, que tenían que vestir así, que tenían que ir a hacer esto. Ahora lo que nosotros hemos adoptado, ¿creen que sea absurdo para los que vienen? Y la respuesta para mí es no. ¿Por qué? Porque ahora la revelación del Evangelio, la sencillez del Evangelio, la sana doctrina es la que tenemos y eso no va a cambiar nunca, ¿verdad? Tiene que seguir así en la formación de nuestros discípulos, en la formación de las personas que Dios nos acerque. Eso es importante. ¿Cuántas personas han dado su vida por conocer la verdad? Sócrates, Pilatos, Aristóteles, tantos filósofos, hasta los filósofos modernos como René Descartes, ¿verdad? Que dice, existo, ¿verdad? Pienso y luego existo, o existo, por eso pienso. No me acuerdo, es algo así, ¿verdad? Donde demuestran la existencia de Dios. Cuando hay una persona que nos dice qué es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que Cristo nos enseña. La verdad de su vida en el mundo. La verdad de todo este tiempo que vivió con nosotros. La sencillez misma de su vida, de su testimonio, de su muerte, de su resurrección. Esa es la verdad única para llegar a Dios por medio de él. Esta es la situación. Y esto es lo que no tenemos que avergonzarnos. Esto es lo que no tenemos que tener temor. Esto es lo que no nos hace hipócritas, ¿verdad? Para tener dos conceptos de la vida. Esto es lo que nos hace ser libres de un legalismo para llegar firmemente al reino de Dios. Esto es importante. También, ¿verdad? En el seminario allá en Guadalajara, nos enseñaron un libro que se llamaba La celebración de la disciplina, porque es muy importante, ¿verdad? Para el que quiere ser sacerdote, diácono y demás, tener una disciplina completa. Y este libro de, ¿cómo se llamaba? Un Foster, creo que era Richard Foster. Este libro realmente, mis compañeros en mí, causó un impacto muy fuerte, ¿verdad? Como que quiso darnos cuenta y cambió nuestra forma de pensar. De ahí que yo tengo una disciplina muy fuerte por la oración, por ejemplo. Ya no me levanto a las 5 de la mañana y ahora una disciplina muy fuerte por estudiar la palabra de Dios todos los días, siempre, ¿verdad? Y otras disciplinas
¿verdad? Que me hacen dar testimonio para Dios, cosa que yo creo que ustedes también tienen que tener esas disciplinas, ¿verdad? Para que vea la gente que tú eres un hijo de Dios, no en la forma en que vistes, no en la forma en que te peinas, no en la forma en que comes, sino en la forma que hablas, vives y resuelves conforme a la sabiduría de Dios las cosas en tus conflictos. Yo me acordaba, ¿verdad? Porque este hombre Richard pone un ejemplo muy sencillo, es una anécdota, ¿verdad? Dice que había una historia de un sastre muy famoso llamado Hans. Por su reputación, un emprendedor, perdón, de mucha influencia, visita la ciudad y ordenó un traje a la medida. Pero al ir por él, el emprendedor le pareció que una manga estaba torcida hacia un lado y la otra hacia otro lado. Un hombro parecía muy amplio, mientras que el otro estaba como muy apretado, ¿verdad? Muy caído. Con un poco de esfuerzo hizo que su cuerpo, ¿verdad?, cupiera en el mismo traje. Y entonces, mientras regresaba a su casa, ¿verdad?, en un autobús o caminando, no me acuerdo, un hombre se fijó en su apariencia, que era diferente, y le preguntó si fue el sastre Hans quien había hecho el traje. Recibiendo una respuesta afirmativa, el mismo hombre le dijo: eso es asombroso. Sabía que Hans era un buen sastre, pero no tenía idea que haría un traje que le sirviera tan perfectamente a una persona deformada como usted. ¿Verdad? Hizo un traje perfecto. De ahí el dicho: el que le caiga el traje, que le caiga. O sea, el que se ponga el vestido o el traje, que se lo ponga. No importa que esté deforme. Esto te va a ver bien, te va a enderezar. Y esta es la historia de este traje, ¿verdad? Donde la gente, ¿verdad?, aunque te ve deforme, te ve bien vestido y te ve bien y se da cuenta de lo que tú estás viviendo. Y casi siempre eso es lo que hacemos, ¿verdad?, en nuestras relaciones interpersonales, en la iglesia, en todo lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos una idea de cómo debe ser la fe cristiana. Entonces forzamos a las personas a las configuraciones más grotescas hasta que les sirva perfectamente. Eso significa, hermanos, muerte. Nosotros no podemos forzar a una persona a las configuraciones que a nosotros nos agraden. Por eso significa muerte. Ese es el legalismo empedernido que destruye el alma. No podemos forzar a las personas. Esas normas legalistas torcidas que no proceden del corazón de Dios, sino del deseo del hombre por la conformidad de la manera en que debemos la efectividad de nuestra religión. O sea, ¿cómo debo vivir mi religión? Debe ser bajo estos términos y estas legalizaciones y estas, ¿verdad? Que eso me conforta. Entonces obligo a los demás a que vivan en esta forma para mi confort, ¿verdad? No queremos decir que la vida de las personas no deben cambiar por el evangelio. Claro que deben cambiar. Simplemente que nosotros no somos, ¿verdad?, los que producimos las reglas de los cambios. Solo Dios las hace. ¿Cuántas veces les he mencionado a ustedes que cuando predicamos el evangelio tenemos que predicarlo? Pero muchas gentes, ¿qué hacen? Le silban al perro, ¿verdad?, antes de entregar una carta, y luego se pelean primero con el perro, ganan o pierden, y después predican el evangelio. Nuestra misión es predicar el evangelio, la sana doctrina,
Y si sale el perro, pues lo agarramos a guamazos y ya. Pero no buscamos primero el perro, no buscamos primero, ¿verdad?, los conflictos. Entonces, cuando llegamos al conocimiento del Señor, ¿verdad? Muchos llegan a este conocimiento del Señor y es repentino y radical, ¿verdad? Otras veces es demasiado lento y casi nada cambia como para satisfacernos a nosotros. Y es cuando decimos, eres buen hombre, pero no está tan entregado, ¿verdad? No está tan fuerte como yo estoy. Recibió el mensaje, pero va despacio. Y juzgamos la obra de Dios en esta persona. No podemos hacerlo. Si en nosotros fue más radical, o a lo mejor empezamos despacio, pero después, ¿verdad? Cuando empezamos a conocer más la palabra de Dios, fuimos más radicales, ¿verdad? Y todo. No depende de nosotros ni satisfacer nosotros mismos viendo a otro hombre que hace lo mismo que nosotros. Yo predico, pero él tiene miedo, es que le falta entrega. Es un juicio, hermanos, muy fuerte. Nosotros predicamos la palabra de Dios y Dios trabajará en las personas fuerte o despacio según lo que Él necesite. Recuerden, la persona, Dios ama a las personas, perdona sus pecados y los lleva al conocimiento de Él, porque Él tiene un plan para ellos y también, ¿verdad? Tiene un propósito para ellos en la iglesia que va preparando en una forma rápida o despacio, depende de Dios. No es problema de nosotros ni juzgar a esos hermanos, ni entrar en un conflicto, decir, oye, tú tienes que entregarte más, ¿verdad? Hacer esto, aquello. No, hermanos, ¿verdad? Simplemente alabado sea Dios, él conoció a Dios y tenemos confianza de que Dios está trabajando en su vida, ¿verdad? Pero estamos claros de que Dios no opera los cambios en la vida de las personas para satisfacernos. Desde luego que no. Dios opera en la vida de las personas, ¿verdad? Para que los sirvan a Él y lleguen al conocimiento verdadero de Jesucristo en su tiempo y en su realidad. Muchas veces decimos, este hombre no está o esta mujer no está tan entregado como yo, y resulta que vamos corriendo la misma carrera y al final él recibe la corona de la gloria de la vida eterna y nosotros no. Por presumir, ¿verdad? Por decir que somos mejores. Y eso hay que tener cuidado. No entremos en esos conflictos. Y sobre todo, al obligar a que los demás cambien solo para complacernos con una... Y eso causa pues, prácticamente pleitos. Oye, espérame, yo no siento todavía servir al Señor así. No quiero entrar a ese ministerio todavía. Espérame, no me siento preparado. Déjalo. Deja que Dios haga su obra en él. No entremos en esos conflictos. Si me explico, ni en pleitos. Eso es engañoso. Caemos siempre en esa trampa. Estamos tan seguros que estamos defendiendo la verdad, la justicia, de la manera cristiana que deben hacerse las cosas, cuando en realidad no somos mejores que ¿verdad? Que los otros que obligan a los cristianos, ¿verdad? Como por ejemplo aquel día obligamos a nuestros hermanos como para formarse a bañarse nada más con agua fría. Ya están los pobres sufriendo, diciendo que van a crecer, ¿verdad? Y van a ser mejores porque se bañan con agua fría y eso los forma. No, hermanos. Por lo tanto, esas causas de conflictos o pleitos, como el miedo, la hipocresía y el legalismo, no son una solución completa, ¿verdad? Pero la solución del conflicto, pleito, es la confrontación, ¿verdad? El enfrentamiento, cuando vemos que ese hermano realmente no está dando un testimonio correcto en la justicia. Por eso quiero terminar, ¿verdad? Con el versículo 11, que es el primero en este tema,
pero les comenté al principio que quería terminar con él. Dice así, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. O sea, fíjense cómo estaba Pedro, estaba haciendo un comportamiento que lo condenaba. Por eso Pablo, con todo su amor y todo, lo enfrentó y lo corrigió. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio Lawrence, ¿verdad? Con mis hijos, Daniel, mi hijo, se metió al equipo de fútbol y de repente el entrenador estaba ocupado y me decía, Mario, encárgate tú de los muchachos mientras, perdón, si yo no estoy. Pero recuerda, no permitimos que haya errores sin corregir. Un error no corregido se multiplica, me decía. Entonces yo le dije, ¿no sería de beneficio hacer una vista gorda a un error menor, ¿verdad? Sin importancia. El entrenador contestó diciéndome, ¿verdad? Que es un error ¿qué es un error de menor importancia? ¿Qué es este error de menor importancia? Entonces pensé en aquello todo el día, ya que yo siempre estoy abierto, ¿verdad? A aprender de los demás. Dije, ¿qué es? Voy a pensar que es un error de menor importancia. Entonces, lo veo ahora en mis hijos. He permitido que muchas cosas le pasamos por alto, porque en el momento yo estaba muy cansado, Pati también, para enfrentarlo inmediatamente. Si yo pudiera empezar todo de nuevo, les corregiría en el mismo momento en que cometieron el error. Es más fácil para ellos, para los padres también. Es eso importante en las relaciones interpersonales en general. Si hay algo escondido, algo que detectamos, debemos enfrentarlo lo más pronto posible, como lo hizo San Pablo inmediatamente con Pedro. Es un ejemplo de un apóstol hacia otro apóstol en una hermandad clara y definitiva. Pero muchos tememos a la confrontación. Pero sin ella, la herida tiende a anclarse, ¿verdad? Cuando hay problemas verdaderos en la iglesia, tenemos la responsabilidad de empezar el proceso de sanarlo, confrontando al mismo. No solo en la iglesia, sino en mi trabajo, ¿verdad? Con mi familia, con mis hermanos y todo, siempre hay conflictos. Y cuando vemos que algo está pasando mal, es nuestra responsabilidad de enfrentarlo, ¿verdad? Y es algo muy importante. Mi única precaución aquí es algo importante, asegurarse de que estamos tomando la posición correcta del problema, asegurándote que hayas orado y escudriñado, ¿verdad? Las escrituras y asegurándote también que el problema no es un caso de preferencia personal. Yo quiero que se corrija porque yo pienso diferente. No debo corregir solo para satisfacerme, hermano. Debo corregir porque eso es la voluntad de Dios y lo corrijo dentro de lo que Dios pide que vivamos. Es importante también ahorita, yo quiero mencionar que no todos los problemas tienen solución. A veces necesitamos el poder de Dios para aprender a vivir con los problemas. ¿Quién no tiene problemas diarios? ¿Quién no tiene problemas en la vida? Que están ahí y no podemos cambiar nada. Pero Dios nos hace, ¿verdad? Nos da la gracia de que podamos vivir con estos problemas. Pablo lo hizo tras haber pedido a Dios 3 o 4 veces que le quitara una espina de la carne. Lo pidió varias veces, vivía con ese problema, ¿verdad? Es una enfermedad,
o un hábito, yo no sé, ¿verdad? Pero aprendió a vivir con aquello. Aquello lo mantenía humilde. Nuestros problemas, que no los podemos solucionar, también tendrán un propósito en nuestra vida. Hay que pensar en eso, hermanos, también. Por eso les vuelvo a repetir, cada vez que leemos la palabra la podemos aplicar a nuestras vidas hasta la vida de hoy. Asegúrate que esté discutiendo la ley ante la gracia. No confundamos esto. No podemos discutir la ley para ser libres, pero sí la gracia. Entonces, tienes que seguir el evangelio de la gracia para llegar a una verdad consistente. Si no, la ley, si discutes la ley, vas a llegar otra vez a la ley y a satisfacer las cosas como tú las quieres vivir conforme a la ley. Cuando hay problemas que no son causados por pecados, pues debes orar y pedir a Dios que primero cambie tu corazón, luego que Dios te enseñe de una manera amable a ser un buen maestro, un buen ejemplo de hermano o hermana, cuya diferencia de opiniones es la causa del problema. Entonces, pensemos en estos versículos esta vez, pensemos, ¿verdad?, que los problemas se pueden solucionar entre nosotros, como Pablo y Pedro, ¿verdad?, confrontando las cosas con valentía y hablando con amor hacia los demás. Señor, te damos gracias por esta noche, por lo que tú nos enseñas en esta parte de tu palabra. Haznos entender y captar por medio del poder de tu Espíritu, ¿verdad?, nuestros conflictos y nuestros problemas y aceptarlos. Haznos instrumentos, Señor, en medio de nuestras circunstancias temporarias para tener el discernimiento y la sabiduría para poderlos resolver bajo tu mandato y bajo tu voluntad. Sigue cambiando nuestras vidas. Haz de nosotros el hombre, la mujer que tú quieres que yo sea. Y sigue trabajando en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.